Nos faltaría ver las propiedades de las sustancias covalentes, ¿vale? Que pues tenemos por un lado que las sustancias covalentes van a estar siempre o en forma de moléculas, ¿vale? En la mayoría de los casos van a estar en forma de moléculas. Hay otras veces que van a estar en forma de red covalente, que son casos muy concretos, ¿vale? Las redes covalentes serían formadas por una cantidad de átomos pues elevada, ¿vale? De carbono. Normalmente suele ser el diamante, el grafito o, por ejemplo, de silicio, ¿vale? Que son los dos casos más representativos, que son los que tenéis que... Y presentan estos que son covalentes, pues son primero que son sólidos insolubles, o sea, pensad en el diamante, ¿vale? Para lo que son redes covalentes, pensad en el diamante. El diamante no es, o sea, son sólidos y no es soluble en agua, son duros, no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad y tienen elevado punto de fusión y elevado punto de ebullición, ¿vale? Esas serían las características de las sustancias covalentes que forman redes covalentes, es decir, el diamante, el grafito y el silicio. El resto, que son las más comunes, que son de hecho las que hemos estado viendo en los ejemplos que hemos ido haciendo a lo largo del tema, pues serían las sustancias que forman moléculas, ¿vale? Las sustancias moleculares. Y vamos a encontrarnos algunas en estado gaseoso, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, metano. También nos lo podemos encontrar en estado líquido, por ejemplo, el agua, el metanol, el bromo o el etanol. Y también nos lo podemos encontrar en estado sólido, por ejemplo, el yodo o, por ejemplo, el cloruro de galio, glucosa, naftaleno, parafina, alcanfor. Entonces son sustancias también covalentes que estarían en estado sólido, ¿vale? Las propiedades que presentan las sustancias que son moleculares, pues primero que tienen puntos de fusión y de ebullición que no suelen ser elevados, ya que las fuerzas intermoleculares, que eso es lo que viene ahora, que ahora lo veremos, pues suelen ser débiles, ¿vale? Las fuerzas intermoleculares pues son las fuerzas que mantienen unidas a lo que son las moléculas entre sí. Pues los puntos de fusión y los de ebullición no son muy elevados, ¿vale? En esos casos. La siguiente propiedad es que las sustancias, si son polares, por ejemplo el ácido clorhídrico, pues serán solubles en disolventes polares como el agua, mientras que las sustancias apolares serán solubles en disolventes apolares. Esto suele ser una pregunta que cae en las cuestiones, ¿vale? En la parte de cuestiones, pues os van a preguntar, pues si se puede disolver, por ejemplo, ácido clorhídrico en agua, pues tendríamos que decir que sí. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es una sustancia polar y el agua también es una sustancia polar. Por ejemplo, disolventes apolares, que normalmente disolvente polar usamos el agua, pero de disolventes apolares pues tenéis que conocer estos casos de aquí, ¿vale? El tetracloruro de carbono, el tolueno y el benceno, esos son disolventes apolares, ¿vale? Y luego en solución no son conductores de la electricidad. Esto en solución se refiere a disueltos en agua, ¿no? Si están disueltos, pues no son buenos conductores de la electricidad, excepto si los enlaces polares se rompen y producen iones, por ejemplo, en el caso de los ácidos o, por ejemplo, en el caso de las bases, ¿vale? Estos son, normalmente no van a conducir la electricidad, a no ser que estén en estado iónico, vaya, esa es la conclusión. Pues esto es lo que tenéis que saber de las sustancias covalentes. La mayoría van a estar en forma molecular, aunque también hay casos en los que nos los podemos encontrar como redes covalentes, que sería un montón de átomos pues, unidos entre sí. Y las propiedades de cada uno, las que son moleculares, pues hemos dicho que pueden estar en los tres estados, dependiendo del compuesto que sea. Normalmente el punto de fusión y de ebullición no suelen ser muy elevados y si son solubles en agua las que sean polares y solubles en tolueno, benceno o tetracloruro de carbono, o las que sean apolares. Y normalmente, si están disueltas en agua, pues no conduce la electricidad. ¿Vale? Esas serían las propiedades. Sigo. Fuerzas intermoleculares. ¿Qué es esto de las fuerzas intermoleculares? Mira, hago un dibujillo por aquí. Pensamos en el agua, ¿vale? Voy a pensar en el agua. El agua, pues, está formado, hemos dicho, por un oxígeno y por dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Esta sería la molécula de agua. Ya sabemos que hay dos pares de electrones aquí y aquí, no enlazantes, ¿vale? Y además sabemos que el agua es una sustancia polar, ¿vale? Es una sustancia polar. ¿Por qué? Pues porque esta parte es más electronegativa, ¿vale? Esto se pintaba así con el menos y esta parte pues es más electropositiva. Sería esta parte de así, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cogemos un vaso de agua o una botella de agua,
nosotros no estamos cogiendo una molécula solamente, sino que estamos cogiendo un montón de moléculas, ¿no? Millones de moléculas. Entonces, esas moléculas de agua están unidas entre sí, ¿vale? Van a estar unidas entre sí, es decir, como esta es la parte negativa y esta es la parte positiva, pues otro átomo, o sea, otro oxígeno se va a unir entre sí, esta línea la voy a quitar de aquí, otra molécula de agua se va a unir con esta parte, pues porque esta parte de aquí es la parte negativa y como esta parte es la positiva, pues se atraerían entre sí. Y luego esta parte pues sería la parte positiva. Y aquí pues va a pasar lo mismo, habrá otro oxígeno con otros átomos de hidrógeno en los que esta parte de aquí pues sea la parte positiva y esta parte sea la parte negativa y se va a unir la parte positiva con la parte negativa. Entonces, la idea es que la unión de todas las moléculas, o sea, de todo el montón de moléculas que puede contener el vaso, pues se produce mediante esa unión, se produce mediante lo que se llaman pues enlaces intermoleculares. ¿Vale? Entonces los enlaces intermoleculares son entre moléculas. ¿Vale? Mientras que cualquier enlace de los que hemos visto ya dentro de lo que es la molécula, por ejemplo este y este, pues se les llaman enlaces intramoleculares. O sea, estos serían enlaces dentro de la molécula, y estos son entre moléculas distintas, que son los que pinto pues en línea discontinua, estas de aquí, ¿vale? Entonces, en los apuntes, ¿vale? En los apuntes las fuerzas intermoleculares estas o los enlaces intermoleculares, pues son precisamente los que unen a las moléculas entre sí, ¿no? Aquí han puesto el mismo caso que he puesto yo, el del agua, que es el oxígeno con los dos hidrógenos, que se unen a otra molécula de agua o que se unen a otra molécula de agua. Y aquí hay otro ejemplo que es el del ácido fluorhídrico, ¿no? El H con el F, como el F es más electronegativo y el hidrógeno es el más electropositivo, pues esta parte negativa se va a unir a otra parte positiva y luego a otra parte positiva y así, pues se van a ir formando lo que es el compuesto, ¿vale? Se unen entre sí, pero por enlaces intermoleculares, ya digo, ¿vale? Entonces, las fuerzas intermoleculares hay de dos tipos. Están los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Puentes no se suele utilizar ya, se suele utilizar enlaces de hidrógeno. Y luego tenéis también las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Esas son las dos fuerzas que nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, los puentes de hidrógeno, ¿quién los presenta? Pues solamente los va a presentar, ¿vale? Lo que son los puentes de hidrógeno, y esto voy a hacer una cosa. Voy a seleccionarlo así. Borro esto de aquí. Mira, los puentes de hidrógeno, que es un tipo, ya digo, de enlace intermolecular, lo presentan solamente los compuestos más electronegativos. ¿Vale? Son los más electronegativos. ¿Y quiénes son? Pues son el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Solamente esos tres, ¿vale? Oxígeno, flúor y nitrógeno. Es decir, cualquier sustancia covalente de las que hemos visto que tenga oxígeno, que tenga flúor y que tenga nitrógeno unidos a hidrógenos, entonces presentarán o sea, enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Ejemplos, el agua, oxígeno con hidrógeno, ya tengo el primer caso. Otro ejemplo, el ácido fluorhídrico, H con F. Otro ejemplo, el amoníaco. O sea, estos tres compuestos de aquí presentan enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con estos compuestos? O sea, ¿qué ocurre con ese tipo de enlace, con el enlace de hidrógeno? Pues que es muy fuerte. Entonces, eso de que sea muy fuerte, ¿qué hace? Pues hace que estos compuestos de aquí, en la naturaleza, se encuentren en estado líquido. ¿Vale? Mientras que cualquier otro compuesto covalente que no presente puente de hidrógeno, pues lo más probable es que se encuentren en estado gaseoso. O sea, gaseoso si no lo presenta. ¿Vale? Entonces, como precisamente el tener enlaces de hidrógeno hace que los compuestos, que los enlaces sean más fuertes y hacen que el compuesto esté en estado líquido, el que presente, o sea, si un compuesto tiene enlaces de hidrógeno, lo voy a llamar H,
provoca que su punto de fusión y su punto de ebullición pues sean más altos. Punto de fusión y punto de ebullición, lo voy a llamar así. ¿Vale? Que esto es normalmente lo que os suelen preguntar. Os pueden preguntar si un compuesto, o sea, si un compuesto presenta o no presenta puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, y te pueden preguntar pues que compare su punto de fusión o su punto de ebullición pues con otro que no lo presenta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que saber pues es esto de aquí, ¿no? Que si un compuesto presenta el enlace de hidrógeno, pues su punto de fusión y su punto de ebullición pues va a ser mayor. ¿Vale? Va a hacer más falta, o sea, va a hacer falta una temperatura mayor para transformarlo a líquido o para transformarlo a gas, dependiendo de pues el compuesto que sea. ¿Vale? Entonces, esto es los puentes de hidrógeno. Os lo leo para que veáis, ¿vale? Dice, cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo considerablemente más electronegativo que él, oxígeno, flúor o nitrógeno, el par de electrones que forma el enlace está fuertemente atraído por el átomo más electronegativo, produciéndose una elevada polarización del enlace, y esto determina pues la aparición de una carga parcialmente negativa sobre el otro átomo distinto al hidrógeno y en él una carga parcialmente positiva. En virtud de estas cargas, pues puede establecerse una atracción de tipo electrostático entre lo que es el hidrógeno de una molécula y los átomos más electronegativos pues de las otras. En el caso, por ejemplo, del agua, pues ya lo he comentado, el oxígeno es el más electronegativo y el hidrógeno es el más electropositivo, con lo cual entre ellos pues, se produce una atracción de tipo, en este caso, electrostático. ¿Vale? Luego, dice que la principal anomalía de los compuestos que tienen este tipo de enlaces pues se observa en sus puntos de fusión y en sus puntos de ebullición, y por tanto en su estado físico a temperatura ambiente, lo que hemos comentado ya, ¿vale? Entonces, te ponen aquí, dice, un ejemplo típico es el agua. Dice, es sabido que los puntos de fusión, esto lo tengo subrayado en amarillo porque también es importante, ¿vale? Los puntos de fusión y los puntos de ebullición disminuyen al hacerlo su masa molecular. Es decir, si la masa molecular de un compuesto es más pequeña, entonces sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición o también tendrían que serlo. O dicho de otra manera, que es al contrario, cuanto mayor sea su masa molecular, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición deberían tener los compuestos, ¿vale? Entonces, la masa molecular pues está relacionada al fin y al cabo con el peso atómico de cada elemento, y se supone que conforme bajamos en la tabla periódica, pues los elementos pesan cada vez más, ¿vale? Entonces, si pesan cada vez más, pues sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición pues deberían ser pues cada vez más grandes, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos el oxígeno, azufre, selenio y teluro, ¿vale? Que es toda la columna de lo que serían los anfígenos, ¿vale? En esa columna de derecha a izquierda iríamos bajando en la tabla periódica: oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿vale? Entonces, fijaros que resulta que en el caso del teluro, lo que es el punto de ebullición, es decir, la temperatura a la que se alcanza la ebullición, sería a menos 1,8 grados centígrados. En el caso del selenio sería a menos 42 grados centígrados. Y en el caso del azufre sería a menos 59 grados centígrados. Es decir, si os fijáis, conforme voy a la derecha, pues va disminuyendo la temperatura. Menos 1,8, menos 42, menos 59. Lo lógico que sería, pues lo lógico sería que del azufre al oxígeno pues disminuyera todavía más. Sin embargo, ¿qué ocurre en el agua? Pues que aumenta. En vez de disminuir, no, o sea, en vez de disminuir y bajar, lo que está haciendo es aumentar, y encima aumenta muchísimo, porque pasa de menos 59 a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua. Entonces, ¿por qué el agua no ha disminuido en temperatura, que es lo que estaban haciendo todos? Pues porque el agua presenta enlaces de hidrógeno, es decir, oxígeno con hidrógeno unido, pues es un tipo de enlace o más fuerte. Y entonces, como es más fuerte, pues necesitaría un punto de ebullición más alto pues, para poder romperlo. Se observa todos los casos, todos los casos anteriores pues cumplen lo anteriormente dicho, excepto el agua, que tiene menor masa molecular y mayor punto de fusión. Esto solo es explicable pues por la energía adicional que es preciso comunicar a las moléculas de agua para romper sus puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, muy importante y que lo entendáis, el tema de los enlaces intermoleculares está relacionado al final con los estados y con los cambios de estado del compuesto. O sea, cuando nosotros cambiamos de sólido a líquido, lo que estamos haciendo es romper
romper enlaces de este tipo. Y para pasar de líquido a gas, lo mismo. Estamos rompiendo enlaces intermoleculares, no intramoleculares. Agua en estado sólido, cuando pasa a estado líquido, sigue siendo agua. Es decir, lo que son los enlaces de dentro de la molécula no se han roto. Lo que se han roto han sido los de fuera, es decir, los que los unen entre sí. Cuando decíamos que los sólidos eran las partículas que estaban muy pegadas entre sí y que no se movían, nosotros decíamos, los sólidos, por ejemplo, a la hora de representarlo, decíamos, pues si estos son átomos, pues los sólidos están pegados y apenas se mueven. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los enlaces entre sí no les permite moverse. En el caso del líquido se ha dispersado un poco más. ¿Y eso por qué pasa en el caso de los líquidos? Porque al pasar de aquí a aquí se han roto enlaces de este tipo. Y entonces al romperse enlaces de este tipo, pues tienen más libertad las partículas. Y ya cuando pasan al estado gaseoso, pues ya cada una está por un lado. ¿Por qué? Pues porque no hay un enlace entre ellos que los mantenga unidos. Por eso los que presentan el enlace de hidrógeno están en estado líquido, con respecto a los que no los presentan, que están en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque los que presentan enlaces de hidrógeno se encuentran más, digamos, sujetos o más unidos entre sí que los gases. Entonces, presentar los puentes de hidrógeno hace que esté así. Y no presentarlos hace que estén así. ¿Vale? Venga, sigo leyendo. También existe este tipo de enlace en compuestos orgánicos como alcoholes, fenoles, ácidos, aminas, amidas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en estos compuestos también hay este tipo de enlaces? Pues porque tienen oxígeno e hidrógeno. Los alcoholes son OH, los fenoles son bencenos con OH, los ácidos son COOH, las aminas son NH2, es decir, tienen nitrógeno e hidrógeno. Y las amidas, que son CONH2, pues también presenta este tipo de todos estos, aparte de los que he puesto yo del agua, del amoníaco y del ácido fluorhídrico, también todos los alcoholes, todos los fenoles, todos los ácidos, las aminas y las amidas, también presentan este tipo de enlaces. Y por tanto, pues estarán en estado líquido. Por eso los alcoholes están en estado líquido o los ácidos están en estado líquido, ¿vale? Venga, pues sigo. Otro tipo de enlace, ¿vale? Otro tipo de enlace, que este es el que presentan realmente todos los compuestos que no sean, ¿vale? Que no sean los de enlaces de hidrógeno, pues son las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Son las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Pues dice que representan interacciones débiles entre átomos y moléculas, ¿vale? Y su energía de enlace, pues es unas 1000 veces menor que la de un enlace covalente. Es decir, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas que van a unir moléculas con otros átomos, ¿vale? Pero es muy débil, ¿vale? Es muy débil porque, fijaros, son 1000 veces menos que un enlace normal y corriente. Dice que los átomos y las moléculas sean eléctricamente neutros no impide que uno de sus extremos pues, pueda ser relativamente positivo y el otro relativamente negativo, y a pesar de la neutralidad general de la molécula, pues estos polos pueden facilitar interacciones de tipo electrostático con otros átomos o moléculas vecinas. Y estas interacciones pues, se pueden dividir en tres tipos, ¿vale? Que son la interacción dipolo permanente, ¿vale? Que, por ejemplo, se dice que se dan entre moléculas de CO que presentan polaridad permanente, interacciones entre dipolo permanente o dipolo inducido. Esto de dipolo permanente se refiere a que como se está uniendo una molécula con un átomo, pues tanto la molécula como el átomo presentan polaridad, ¿vale? Presentan polaridad pues en todo momento. O sea, se da en sustancias que sean polares, ¿vale? Se podría decir. Ahora, una interacción dipolo permanente con dipolo inducido significa que hay una sustancia que es polar y hay otra sustancia que no es polar. Lo que ocurre es que la polar provoca en un momento determinado polaridad en la que no lo es, en la que es apolar. Dice, cuando una molécula polar se aproxima suficientemente a una molécula no polar, pues puede inducir en ella un desplazamiento de la nube electrónica y por tanto una polaridad inducida. Sería el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico cuando se une con el cloro. El cloro es una sustancia apolar, el ácido clorhídrico es una sustancia muy polar, porque el cloro es muy electronegativo, y entonces el hidrógeno sería muy electropositivo. Pues el cloro y el hidrógeno lo que harían es provocar en el cloro, que era polar, pues que sea polar. Por eso se dice que es una interacción de algo permanente, de un polo permanente, en el caso del clorhídrico,
con respecto a un dipolo inducido, que sería el del cloro, que siendo apolar, pues en un momento determinado, cuando se acerca a una molécula de ácido clorhídrico, pues adquiere cierta polaridad. Y luego tenemos otro tipo de interacción que es todavía más débil, ¿vale? Que es todavía más débil, que se da entre un dipolo que sea instantáneo sobre un dipolo inducido también instantáneo. Es decir, esto se va a producir en sustancias que normalmente no son polares, es decir, sustancias apolares, que en un momento determinado adquieren cierta polaridad y provocan en el otro también cierta polaridad. ¿Vale? Fijaros la diferencia. En el primero los dos son polares. En el segundo uno es polar y le provoca polaridad al otro, que es el apolar. Y en este caso los dos son apolares, lo único que uno de ellos pues tiene cierta polaridad en un momento determinado. Y esa cierta polaridad en un momento determinado le hace al otro, que también es apolar, pues ser polar en un momento determinado. Este tipo de fuerza, este último, también se le llaman fuerzas de London, ¿vale? Las fuerzas de London. Y te dice aquí que incluso en moléculas monoatómicas, como los gases nobles, o moléculas homoatómicas o diatómicas, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son apolares, porque son siempre apolares, pues es posible que en un instante, por un instante, la nube de electrones esté desplazada ligeramente respecto al núcleo, pues produciéndose un dipolo es instantáneo. ¿Vale? O sea, son moléculas que normalmente son apolares, pero que en un momento determinado pues pueden adquirir cierto carácter polar. ¿Vale? Entonces, si mientras existe este dipolo otra molécula está suficientemente cerca, pues entonces esta molécula podrá inducir un polo sobre la otra y podrá darse una fuerza de atracción entre ellas que aunque sea muy débil, porque te dice que es muy débil, pues al fin y al cabo existe, ¿no? Y es una fuerza de London, se le llama, ¿vale? La interacción aumenta con la masa molecular, ya que las moléculas grandes pues tienen más electrones y están más alejados del núcleo, ¿vale? Así que esa sería otra de las cosas que deberíais saber, que cuanto mayor es la molécula, pues mayor interacción tendrá, ¿vale? Pues estos son los enlaces intermoleculares. Ya los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que son muy fuertes, y luego están este tipo de enlaces, los enlaces de Van der Waals, que son enlaces muy débiles y lo que hacen básicamente es unir moléculas entre sí o átomos entre sí o moléculas con átomos, y existen por tres casos. Los que son polares, que se unen a otros que son polares, los que son polares que hacen que otro compuesto que era apolar pues se transforme en polar en ese momento, y los compuestos que siendo apolares adquieren cierta polaridad en un momento determinado y le transmiten esa polaridad pues a otra sustancia también apolar. Hasta aquí habríamos ya acabado lo que es el enlace covalente, porque lo que son las interacciones intermoleculares se dan en los enlaces covalentes, cuidado. Y ya luego tendríamos el enlace metálico, ¿vale? El enlace metálico, pues básicamente lo que tenéis que saber es cómo funcionan los metales, porque al fin y al cabo en la tabla periódica ya vimos cuáles eran los metales, así que sabiendo cuáles son los metales, sabríamos qué forma, o sea, que son este tipo de enlaces, que presentan este tipo de enlaces. Y sobre todo lo que tenéis que saber es pues, cómo se explica, ¿no? El enlace metálico, que es normalmente pues, mediante el modelo del gas electrónico o mar de electrones, que viene a decir básicamente que los núcleos de los átomos metálicos pues están, digamos, están distribuidos a lo largo del metal, y los electrones que rodean a esos átomos pues se mueven libremente alrededor de todos los núcleos, y por eso son buenos conductores de la electricidad y por eso pues son muy moldeables, ¿no? De hecho, estas son las propiedades, ¿no? de los metales, que dice que en general son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Sus puntos de ebullición pues varían mucho. Hay algunos como el galio que están a 29 grados centígrados en estado, o sea, el punto de fusión, de ebullición, perdón, o el wolframio que sería pues a 3380. La conductividad eléctrica y la térmica son muy elevadas, conducen la electricidad y conducen el calor. Presentan brillo metálico, son muy densos, ¿vale? Son muy densos. Acordaros que la densidad es masa partido por volumen, es decir, pesan mucho en muy poco espacio, ¿vale? Y o sea, son deformables, o sea, son maleables, son dúctiles, ¿vale? O sea, ductibilidad y maleabilidad, pues suelen ser, pues eso, ¿no? Bastante buenos en eso.
Pues propiedades de los metales y el modelo del gas electrónico o mar de electrones, que lo que viene a decir es que los electrones se mueven libremente alrededor de todos los átomos metálicos, ¿vale? Entonces, hasta aquí es la teoría. Y luego esta es la hoja resumen que he dicho antes, que es bastante útil, porque presentan todos los tipos de enlaces, ¿vale? Te dice, te indica cómo son las partículas, te dice qué tipo de enlaces presenta y qué propiedades tienen y te ponen ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las sustancias covalentes que presentan forma molecular, por tanto, las partículas serán moléculas. Las fuerzas de enlace que presentan entre partículas pueden ser o las fuerzas de Van der Waals o los enlaces de hidrógeno que ya hemos comentado. Y en cuanto a propiedades, pues propiedades mecánicas pues son muy blandas. En cuanto a eléctricas, pues son aislantes, es decir, no conducen bien la electricidad. Puntos de fusión y de ebullición son bastante bajos o están moderados. Y voy a ponerlo así. Y en el caso de la solubilidad, pues son disolventes en polares o en apolares, dependiendo de la polaridad que tenga la molécula, ¿no? Después estaban las sustancias covalentes, pero que formaban redes covalentes. Las sustancias que formaban redes covalentes pues, se encuentran en forma de átomos. ¿Y cuáles son las fuerzas que las mantienen unidas? Pues los electrones que están compartidos, es decir, el enlace covalente. ¿Qué propiedades tienen? Pues en cuanto a mecánica son muy duras, en cuanto a eléctricas pues son aislantes, en cuanto a puntos de fusión y de ebullición pues son muy altos y en cuanto a solubilidad son insolubles. Aquí viene de ejemplo el dióxido de silicio y el germanio. Yo incluiría aquí como ejemplo lo que hemos dicho, el diamante, ¿vale? El diamante sería entrar dentro de este tipo de compuestos, ¿no? Después están las sustancias iónicas, los compuestos iónicos, que las partículas constituyentes pues, son cationes y aniones. Las fuerzas que las mantienen unidas son las fuerzas electrostáticas, es decir, el catión unido al anión. En cuanto a propiedades mecánicas, pues son duros y frágiles. Acordaros que la dureza de un compuesto tiene que ver con si se puede rayar o no se puede rayar, mientras que la fragilidad del compuesto tiene que ver con si se puede romper o no se puede romper. En cuanto a electricidad, son aislantes las sustancias iónicas. Acordaros que las sustancias iónicas eran aislantes cuando no estaban disueltas. Si están disueltas, conducen bien la electricidad, ¿vale? Los puntos de fusión y puntos de ebullición, pues son altos. Es decir, fundir sal, por ejemplo, porque son los compuestos iónicos, las sales, pues no es sencillo, hay que elevar la temperatura. Y luego la solubilidad, pues también son disolventes y además son solubles en disolventes polares, como el agua, por ejemplo. Ejemplo, por el cloruro de sodio o el carbonato de potasio, por ejemplo. Y luego están los metales, que las partículas que lo constituyen pues, también son cationes y son electrones. Los cationes serían el átomo cuando ha perdido el electrón y el electrón, ¿vale? Fuerza de enlace entre las partículas, pues la atracción que existe entre los cationes y los electrones, lo que es el enlace metálico, lo que es la nube esta de electrones que hemos comentado antes. En cuanto a propiedades mecánicas, también hay sustancias blandas en cuanto a metales. Eléctricas, pues conducen bien la electricidad y el calor. Puntos de fusión y de ebullición, pues moderado o alto. Y en cuanto a solubilidad, pues no son solubles. Un trozo de metal no se puede disolver. En ejemplo, pues tenemos el sodio o tenemos el hierro. ¿Vale? Y sobre todo, lo que me interesa de esta fotocopia es este orden de aquí. Porque este orden de aquí al final me determina pues, cuál es la fuerza que tienen los enlaces entre sí. Entonces, aquí pone punto de fusión y punto de ebullición y cuál es el que tiene mayor punto de fusión y de ebullición de más a menos, ¿no? Pero esto se puede llevar a todo. O sea, se puede explicar se pueden explicar muchas cosas, ¿no? Con este orden que he puesto aquí. Lo primero que tenéis que saber es que los covalentes que son atómicos, es decir, el diamante, ¿vale? El que he comentado, pues tienen los puntos de fusión y de ebullición más elevados, por tanto son más duros y por tanto sus enlaces son más fuertes. Después irían los iónicos, después irían los metálicos, después irían los covalentes moleculares que presentan enlaces de hidrógeno, porque los enlaces de hidrógeno hemos dicho que son más fuertes, y luego estarían pues el resto, ¿no? Que son los covalentes moleculares que no presentan enlace de hidrógeno, sino que lo que presenta son las fuerzas de Van der Waals. Entonces, esto de aquí, es decir, todas las sustancias moleculares covalentes que no presenten enlace de hidrógeno, es decir, que no tenga hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con nitrógeno,
van a presentar fuerzas de Van der Waals y se van a considerar las más débiles de todas. Las más débiles de todas, estas.